Muy buenos días, Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendecida mañana. Gracias a Dios que nos permite respirar, ver, mirar, oír, ¿verdad? En esta mañana y estar una vez más reunidos, congregados para poder alabar, bendecir el santo nombre de Dios, pero también para escuchar su bendita palabra. Amén, aleluya. Pues hagamos una palabra de oración, amados hermanos, y dispongamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito Dios, reverso, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, porque nos das la dicha, el privilegio de terminar una semana, Señor, de una manera u de otra, pero lo que sí vemos es que tus bondades, tus misericordias nos acompañan día con día. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos, te bendecimos, porque, Padre eterno, has velado por nuestros sueños, por nuestras almas durante esta noche, Señor, y Padre eterno, nos has hecho amanecer. Padre eterno, por eso te decimos a ti la honra, la gloria, por siempre y siempre. Bendito Dios, Rey del universo. A ti, Padre eterno, sea pues la excelencia en esta mañana. Y, Señor, al escuchar tu preciosa palabra, sirva esta, Padre, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que nosotros estemos preparados, Señor, en todo tiempo, para toda buena hora, y sobre todo preparados para estos tiempos finales, Señor. En el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén. Pues, amados hermanos, reciban un saludito de parte de la familia pastoral y nos gozamos en Dios, porque justamente se está acercando ese tiempo en las misericordias de Dios para poder estar reunidos una vez más. Usted sabe que el semáforo pues ha ido cambiando poco a poco, y eso para nosotros nos llena de gozo, de felicidad, puesto que, amados hermanos, es hermoso saber que vamos a estar una vez más, si así Dios le place, reunidos y congregados presencialmente. Amén. Así es de que, pues, amados hermanos, el estar mirando también el pastor Luis, de que Cristo verdaderamente no está, del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros, ese Cordero desconocido. A mí me llama la atención este tema porque quiero dar también una continuidad de ello, porque realmente en aquellos tiempos no conocieron al Cordero de Dios. Hoy se están manifestando ciertas cosas en el pueblo judío, usted sabe, e incluso también ya han convocado, este pasado febrero, convocaron a una oración, ahora es que no nacional, sino internacional, para pedir a Dios, pedir a Hashem que mande ya al Mesías. Entonces ya se está promulgando por ahí ciertas cosas, pero, amados, ¿qué tantas cosas hay para los postreros días? ¿Qué tantas cosas hay para los postreros días? Realmente hay mucho, y hay mucho que decir, mucho que hablar. Jesús es nuestra Pascua, también fue otro de los temas que se han estado promoviendo, amados hermanos. Serás tierra deseable, dice el Señor, ¿verdad? Y tantas cosas que hemos estado hablando, pugnando para que como iglesia estemos preparados por cualquier situación. Yo personalmente les he dicho, podemos hablar de esos tiempos que en otro momento hemos estado estudios escatológicos, ¿verdad? De las 70 semanas de Daniel, de tantas cosas. Pero nosotros debemos persistir en esto, de que debemos estar preparados para los posteriores días. No cabe duda que que en diferentes tiempos desde el Antiguo Testamento ha habido tiempos determinados, días determinados por Dios. Por ejemplo, cuando está Balac con Balaam, ¿verdad? Y justamente Balaam le da una palabra a Balac. Recordemos que hay muchas cosas que se mueven que no quisiera muchas veces el predicador o los predicadores hablar para que la gente no se atemorice, pero hemos hablado la propuesta de Balac a Balaam, ¿verdad? Pero aquí en Números 24:14 dice: aquí yo me doy a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo
en los posteriores días. Y vaya que del versículo 15 al 22 menciona las cosas que el pueblo de Balac, ¿sí?, iba a, más bien el pueblo de Dios haría al pueblo de Balac. Usted lo puede leer por ahí, ¿verdad? Pero realmente, amados hermanos, cuando Dios habla, cuando verdaderamente Dios se quiere manifestar y cuando Dios declara posteriores días, hay una gran trascendencia. Por ejemplo, cuando Dios habla contra su pueblo por las cosas que sucederían por cuestión de la idolatría, hoy por hoy, sí, aunque mucha gente diga no hay idolatría en mi corazón, pero hay idolatrías. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Mire, Dios celoso. ¿Y por qué celoso? Lo hemos hablado en otro tiempo, en otro momento. Cuando usted desea a alguien, cuando usted ama a alguien, pues lo quiere justamente, su amor, su cariño, su atención, sus palabras y demás, los quiere hacia usted, dirigidos hacia usted. Por eso en tanto se vuelve usted así celoso. Por eso es que Dios habla de que esta parte de la idolatría desvía. Pon tu mente, pon tus ojos, pon tu visión en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales de este mundo. Por eso es que dice: mas si desde ahí buscas a Dios, lo hallarás, lo buscarás de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los posteriores días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, ¿sí?, no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará del pacto que juró a los padres. Entonces, vemos que Dios es clemente, es misericordioso, pero también es Dios fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas. Pero por eso dice, en aquellos tiempos, todavía en el Antiguo Testamento decía: si en los posteriores días te vuelves al Señor tu Dios, dejas esas idolatrías, entonces Dios es misericordioso y será misericordioso para contigo. No te va a dejar, no te va a desamparar, no te destruirá y no olvidará el pacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy por hoy? Sabiendo de que si en aquellos tiempos había, ¿verdad?, idolatrías, ¿verdad?, y que en los posteriores días iba a haber ciertas cosas en contra de su pueblo, nosotros hoy por hoy también tenemos que entender que estas idolatrías pueden traernos graves consecuencias a nosotros, pero tenemos oportunidad a volvernos a Dios, tenemos la oportunidad de oír una vez más su voz, enderezar los caminos y seguir y continuar, persistir ahí. ¿Estamos de acuerdo? También para posteriores días, fíjese nada más, por haber hecho enojar a Dios, ¿verdad?, por la obra de las manos. Porque Moisés, ahora estoy en Deuteronomio 31:24, Moisés sabía el tipo de pueblo que existía, que Dios había puesto para dirigirlo. Y Moisés sabía claramente que no era un pueblo tan dócil, tan sutil, sino era un pueblo rebelde, un pueblo verdaderamente contumaz, un pueblo con una dura cerviz. Por eso dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esa instrucción en un libro hasta concluirse, dio Moisés orden a los levitas. Estoy leyendo Deuteronomio 31:26. Y entonces habla justamente cuando dice: yo conozco tu rebelión, tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con ustedes, son rebeldes a Dios. ¿Cuánto más después de muerto, van a ser ustedes? Y por eso tanto conocía Moisés a ese pueblo, ¿verdad? Por eso deja esta situación, estas palabras: congréguense a mí todos los ancianos de vuestras tribus, a sus oficiales hablaré en sus oídos estas palabras, llamaré por testigos contra ellos, vea, a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán, se apartarán del camino que les he mandado, que les ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová,
enojándole con toda la obra de sus manos. Entonces, vea, amados hermanos, vea, por favor, cómo las cosas son de diferente manera. Nosotros podríamos pensar, pues no pasa nada, pero ¿qué obras hemos hecho? ¿Qué obras hemos hecho? Por eso vuelvo a mencionar. Y entonces vemos, amados hermanos, que realmente aquí sigue habiendo un pueblo rebelde, sigue habiendo un pueblo contumaz, sigue habiendo un pueblo que verdaderamente se rompe, sigue habiendo un pueblo que se aparta de los caminos de Dios. Pero esto justamente atrae para los posteriores días cosas malas, cosas que, amados hermanos, Dios no deseó, Dios no pensó para su pueblo. Por eso nosotros tenemos que caminar diligentemente en todas estas cosas. Amén, aleluya. Bueno, pues si nosotros continuamos prácticamente en el libro de Jeremías, vea, en Jeremías 23 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos. Escuchaba a un predicador, y este predicador decía: es que no sé si Dios tomó en cuenta a partir de este año para manifestar sus últimos tiempos, pero también no sé si a partir de este tiempo a este tiempo Dios pudo determinar o tomar para que se cumplan las 70 semanas. No sé si, entonces, ese no sé, ¿verdad? Prácticamente deja muchas cosas en un desconcierto. Por eso, lo que nosotros decimos y lo que nosotros tratamos de hacer es que nosotros podamos entender que vienen tiempos peligrosos, vienen tres. Por eso, que de todo lo que se mueve, que de todo lo que se habla es verdad. La verdad la vamos a encontrar en la misma palabra de Dios. Por eso, cuando es uno y otro y por todos lados, y ya después dice, pues uno decía una cosa, otro decía otro decía otra cosa, otro decía otra cosa. Entonces imagínense cómo está esa mente, está ese corazón, está que ya no sabe a quién hacerle caso. Sigamos, amados hermanos, en la brecha. Por eso dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendrán, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, vean lo que le dicen, vean lo que dicen, no vendrán mal sobre ustedes. Esos son falsos profetas. No vendrá mal sobre ustedes. ¿Por qué hablar todas estas cosas cuando sabemos que de antemano los tiempos? Lo hemos hablado de Mateo 24. Mateo 24 claramente dice, y vendrán guerras, muertes, pestilencias y todo, y solamente será el principio de dolores. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Y aún todavía muchas cosas por venir. ¿Cierto o no? Pero de todas estas cosas, lo que yo le puedo decir, amada iglesia, es: permanezca en la fe, no se separe, no decline, no, amados hermanos, se separe, permanezca. Da mucha tristeza, da mucho dolor que aquellos que pudieron en algún momento servir a Dios, hoy su mente, su corazón, sus sentimientos están puestos más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. Eso es terrible. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, dice el Señor. Le estoy leyendo Jeremías 23, 19. Por eso, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderán cumplidamente. Así es de que lo que Dios dicta, lo que Dios dictamina, lo que Dios ya estableció, cumplidamente se hará en los posteriores días. Por eso dice, yo no envié a aquellos profetas. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían.
Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, dista una cosa de la otra completamente. El querer solamente, ¿verdad?, hablar cosas dulces, agradables, amables, para que la gente, no se espante. No, amados hermanos, tenemos que vivir con temor y temblor de que efectivamente los tiempos, sean las 70 semanas de Daniel, sea que ya se han abierto los sellos, sea que las muchas cosas, las lunas rojas y todas estas cosas, pero que verdaderamente no solamente lo oigamos y digamos, ya pasó tanto tiempo y no ha pasado nada. Ya dijeron tantas veces, ya dijeron tantos predicadores han hablado de esto, tantos, y no ha pasado nada. Pero amados, ciertamente, así como dice aquí, estos profetas, falsos profetas, se levantaron, hablaron de su propio corazón, de sus sentimientos, ¿verdad? Y cosas que ni siquiera Dios había hablado. El Señor vendrá, ¿verdad?, por segunda vez. Y vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero lo que sí es que nosotros debemos estar preparados. Amén, aleluya. Me recuerda mucho como cuando el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Ese rey Nabucodonosor que mandó a hablarle a los sabios para que le pudieran interpretar el sueño que había tenido. ¿Y qué pasó? Simple y sencillamente no podían esos sabios, ¿verdad?, darle lo que él, porque seguramente él sentía, no me está hablando la verdad, quiere quedar bien conmigo, quiere verdaderamente llevarse mis aplausos, mi reconocimiento, pero yo creo que él sentía que verdaderamente no le estaban hablando como debía. Más cuando viene justamente Daniel y él se presentó a Arioc, usted recordará, el cual el rey había puesto para amar a los sabios de Babilonia. Mas Daniel le dice a Arioc, no mates a los sabios, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y ha hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Este rey se sorprendió al saber que era Daniel, al que le llamaba Beltsasar. Entonces, por eso, una vez ya expuesto el misterio que el rey había demandado, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Eso fue lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Y entonces le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Así es de que en algún momento habíamos visto que los sueños que la gente a veces tiene, sí, es para algo personal. Sí, hay para mostrar, Dios quiere mostrar ciertas cosas para el resto de la gente, pero también Dios habla a través de los sueños para que la gente en lo personal pueda tener un cambio en su vida. Así es de que a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, amados hermanos, hoy por hoy las cosas han sido reveladas para mostrarle a la gente lo que en el corazón de la gente hay, mas la gente no lo entiende. La gente todavía sigue persistiendo en su mente, en su corazón, en sus anhelos, en sus deseos, y ahí se aferra, ahí se afirma, y no hay quien lo saque de todas estas cosas. Por eso nosotros debemos entender que así como Dios pudo interpretarle al rey a través de un Daniel, así también quiere Dios que nosotros podamos
entender los propósitos de Él para estos tiempos finales. Por eso es que le dice, este es el sueño, también de interpretación de Él diremos en presencia del Rey, y tal pareciera como que al empezar a decir, ¿verdad?, la interpretación de Daniel, como si quisiera verdaderamente, como los otros sabios, quedar bien, pero no, realmente le va diciendo, se levantará un reino, se levantará un segundo reino, se levantará un tercer reino, se levantará un cuarto reino, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, de ese último reino, cuando se mezclan por medio de alianzas humanas. Hoy, por ejemplo, hay muchas alianzas humanas, ¿sí? Ya no les importa si son cristianos, no cristianos, quieren interrelacionarse, luz con tinieblas, cuando dice Dios, desde el principio, Dios separó la luz de las tinieblas. Pero porque tienen ojos bonitos, porque están preciosos, porque están bonitos, se mezclan pensamientos, se mezclan ideas, se mezclan planes, se mezclan propósitos, y en los propósitos y los planes de Dios los hacen completamente, ¿a dónde? A un lado. ¿Por qué? Porque se mezclan en alianzas. Pero dice aquí claramente, pero no se unirán el uno con el otro, porque como el hierro no se mezcla con el barro, así será. Y por eso dice, en estos posteriores días, así será. Así es que el grande Dios le mostró a ese rey lo que había de acontecer en lo porvenir. Y así como en lo posterior había cosas para los posteriores días, yo veo cómo está reflejado todo eso también para estos días. Y vaya que Daniel habla verdaderamente de todas estas cosas, pero créame, amados hermanos, no solamente es cuestión de aquellos tiempos, sino que en todos los tiempos Dios ha estado marcando para que nosotros podamos entender las idolatrías, las rebeldías y tantas cosas que he mencionado ahora, que no nos servirán para estos posteriores días, para poder decir, yo quiero llegar a esa patria celestial. ¿Me doy a entender? Mire lo que dice también. En los posteriores días, después de nuestro amado Jesús, el apóstol Pedro anuncia y recuerda las señales arriba en el cielo, abajo en la tierra. ¿Quién ahora quiere saber de las señales? Por eso, la mente de la gente está, dijeron por hoy que en el 2012 se terminaba el mundo. ¿Qué dijeron que en el 2020? ¿Qué dijeron que? Y amados, por eso la gente desiste. ¿Por qué? Porque está esperando con sus ojos, mas no está teniendo esa esperanza interna de que verdaderamente sucederán las cosas, y que debe de decir, aquí quiero permanecer, aquí quiero estar. Vea, dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, hablaba el apóstol, ¿verdad? Decía, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Las arras es la promesa del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién anhela hoy por hoy al Espíritu Santo? ¿Quién anhela hoy por hoy verdaderamente tener y permanecer con ese sello? Con ese sello de reconocimiento. Así como el sello cuando dice hecho en México, así el sello, decir, este es hijo, hija de Dios. Por eso se burlaba la gente porque usted sabe que hubo un derramamiento del Espíritu. Y entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿verdad?, con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, o sea, era muy temprano como para estarse emborrachando. Mas esto los he dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus hijos verán visiones y sus ancianos soñarán sueños.
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por eso, nosotros tenemos que mirar que sí hay un derramamiento. Por eso también dice, daré señales, prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego de vapor, ¿sí? Y amados hermanos, todo esto, la gente ya no lo anhela, ya no lo desea. Vea, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Hemos hablado en algún momento de las lunas rojas. Pero como ya han pasado varias, dicen. Pero dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y muchos solamente esperan invocar el nombre del Señor. Señor, acuérdate que yo era esto. Acuérdate que yo hizo. Pero acuérdense que también dice, no los conozco, obradores de maldad. No los conozco, apártense de mí. No les conozco, no sé de dónde son. Entonces imagínense. Por eso, nosotros hoy por hoy tenemos que saber y mirar que si Dios ha puesto señales en el cielo, ha puesto señales en la tierra, es porque justamente viene que ese día grande y manifiesto del Señor. Amén, aleluya. Usted ya está preparado, ha dejado idolatrías, ha dejado verdaderamente esas cosas materiales, o todavía usted sigue ensimismado en ello. Porque acabamos de recordar la muerte, la resurrección de nuestro amado Jesús. Por eso, nuestro amado Jesús vino para hacer manifiestas las obras de nuestro amado Dios, para saber que a través de Él pudo hacer portentos, milagros, maravillas, ¿verdad? Y en medio de todo esto, como veíamos en temas anteriores, ese Cordero no fue conocido ni reconocido. Lo tenían por solamente un ser humano, hijo de José, hijo de María. Qué terrible asunto, ¿no cree usted? Bueno, entonces nosotros tenemos que mirar a través de esta misma lectura, Hechos 2, 35, ¿verdad? 37, 38, ¿verdad? Habla de esta parte. Porque el apóstol Pedro les estaba hablando de cómo había estado Jesús entre ellos, cómo lo entregaron, cómo lo crucificaron. Y por eso estos se compungieron de corazón y entonces dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, cortés y amablemente, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y para que reciban al Espíritu Santo. Hay muchos que se han arrepentido, hay muchos que se han bautizado, pero ¿qué creen? No han recibido al Espíritu Santo. Que recuerde, y lo leímos, es el sello, es un sello. ¿Y por qué solamente se arrepintieron, entre comillas? Porque vuelven y han seguido haciendo lo mismo, como si no hubieran conocido de Dios, han continuado sus vidas como si nada hubiera pasado. ¿Qué le parece? Entonces, ¿verdaderamente se arrepintieron? Porque arrepentirse, ¿qué es? Es un cambio de mente, cambio de actitudes, cambio de acciones, cambio de palabras, cambio de caminos, cambio de planes, cambio. Ese es un arrepentimiento. Pero entonces este arrepentimiento va acompañado ¿de qué? De bautizarse. ¿Para qué? Para perdón, limpieza de los pecados. ¿Para qué? Para que después venga ese recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿De qué? Mayormente espiritualmente. Pero muchos se llenan ¿con qué? Con cosas físicas, con cosas terrenales, con la casa, el dinero, las posesiones. Y dice Dios, ¿qué es esto? Son gentes idólatras, gentes perversas, todavía de dura cerviz. Todavía no han sido abiertos sus ojos para que puedan mirar, para que puedan ver que verdaderamente son tiempos complicados. Porque aún todavía en los posteriores días, dice segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto,
En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ya en otro momento habíamos hablado de los días de los tiempos peligrosos, que no son, amados hermanos, las guerras, nación contra nación, los gobernantes. No solo es eso, sino sobre todo es el ser humano. Por eso dice aquí, estos días peligrosos, días vendrán tiempos peligrosos, postreros días vendrán tiempos peligrosos, si es hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos es ingratitud, impíos, ya no son espirituales, viven, hablan, ven, oyen, se mueven, van de un lado a otros, ya no como hijos de Dios, ya no como cristianos, ya no como temerosos de Dios, sino como impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, miren, más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Hermanos, aún todavía dice aquí, a estos evítalos. ¿Por qué? Porque son como las manzanas, te van a echar a perder. ¿Qué tal? ¿Se da cuenta? Cómo desde los tiempos antiguos había días postreros días determinados, donde se manifestaban esas cosas que a Dios le molestan, Dios las detesta. Las idolatrías, las desobediencias, las duras cerviz, la no continuidad, la no firmeza en Él, el desamor para con Él, que todo esto lo hace enojar. Por eso, si hoy por hoy se habla de que hay escúcheme, si hoy por hoy se habla de una tercera oleada, ¿sí?, que viene más fuerte, ya lo hemos escuchado de Europa. Se han levantado verdaderamente nuevas oleadas donde sigue habiendo muertos. Y yo digo, ¿pero por qué? Pues porque justamente no entendemos, amados hermanos, que en los postreros días son no solamente que venga nuestro amado Jesús, sino que viene la trascendencia de muchas cosas que el mismo ser humano, las mismas personas, el mismo pueblo de Dios comete. Ya no así como que, ay, perdón, fue sin querer. No, ya conscientemente se apartan, se deslindan, no quieren, no anhelan, no desean. Y dice Dios, voy a estar feliz, voy a estar contento. Si yo no quiero que absolutamente nadie se pierda, ¿por qué hacen todas y absolutamente todas estas cosas? Vuelvo a decir, amadores de sí mismos, ávaros, quieren más, tienen más, desean más. No hay piedad, no hay misericordia. Dice uno, Dios mío, vanagloriosos. Es que yo, por mí, soberbios, mirando a la gente, blasfemos con sus comportamientos. No, yo nunca he blasfemado, podrían decir, contra el Espíritu de Dios, ni contra Dios, ni contra Jesucristo. No, pero el comportamiento de la persona, de las palabras, el hablar hasta en doble sentido. Hablábamos también en tiempos anteriores de las cosas ocultas, las cosas que guardan, las cosas que aparentemente dice la persona, no me ve mi familia, no me ve mi esposo, no me ve mi esposa, no me ve mis hijos, no me ve mi familia, no me ve nadie. Pero hay un Dios que lo mira todo. Y esas cosas secretas también traen a colación muchas cosas, sin afecto natural, implacables, traidores, impetuosos. De esas mujeres que verdaderamente siempre están queriendo tratar de aprender, y dice aquí, nunca pueden lograr al conocimiento de la verdad. Tremendo asunto, ¿no? Hombres, dice, se resisten a la verdad, por más que uno les habla la verdad, dicen, no. Tú quieres tener la verdad. Es que yo no quiero tener la verdad.
te hablamos con la palabra de Dios. Esa es la verdad y la verdadera verdad. Por eso aún el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces todo está fundamentado, ¿dónde? En la palabra de Dios. Todo está fundamentado, ¿dónde? En la palabra, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, amada iglesia, dice aquí, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Entonces, vea cómo viene la ascendencia de los posteriores días, de los posteriores días. Las mezclas, o sea, esto es terrible. Por eso, ¿hacia dónde vamos? Pero dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y mire, déjeme decirle algo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús también padecerán persecución. Ya hemos escuchado de un país, otro país, donde hay persecución de cristianos, han quemado iglesias, han matado pastores, han matado evangelistas. Pues sí, pero ¿sabe cuál es la más terrible persecución? La espiritual, la que se vive todos los días. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente triste, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente con miedos, con temores. ¿Para qué queremos una persecución física? Si ya la tenemos aquí espiritual, a cada momento, a cada instante. No se necesita demasiado. Solamente está en usted. Y ese mundo espiritual que le rodea. Espíritu de angustia, espíritu de miedo, espíritu de terror, espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu... Amados hermanos. Y la gente está esperando, no, pues es que aquí en México, pues gracias a Dios, todavía no vivimos la persecución. Bendito su santo nombre. Qué bueno que ahora todavía tenemos libre expresión. Qué bueno que ahora todavía podemos hablar la palabra libre y explícitamente y sin miedo, porque podemos ir, podemos no ir. Si yo decido ir, voy. Si no voy, pues no pasa nada. Pues es ahí donde está el problema. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, amados hermanos, la persecución, mire, los dardos del enemigo, cuánto afectan a la mente, a las emociones, a los sentimientos, de tal manera que haga pelear al esposo con la esposa, los hijos con los padres con los hijos, la nuera con la suegra con, y así, y el hermano con la hermana. Sí, hermanos, es todo un mundo de persecución que la gente no se da cuenta. Mas los malos hombres y los engañados irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Por eso, iglesia, ¿qué tiempos está viviendo usted? ¿Viviendo tiempos naturales? ¿Sí? Días, posteriores días, sin sentido alguno. Créame que el hecho de saber que el pueblo de Israel convoca a un día de oración para clamar a Dios, para clamar a Hashem, para que venga el Mesías, es como que debe de ponernos, ¿verdad?, aún mayor con agudeza espiritual y decir, Señor, dado sus corazones como en día de matanza. Si es de que, mire, todavía habla. Recuerde, Dios no está peleado con las riquezas. Dios hizo muy prolíferos a muchos personajes bíblicos. Pero donde está el problema es que la gente hay. Por eso decíamos, en los posteriores días habrá ávaros. Quieren más. Y acumular, como dice aquí, acumular tesoros para los posteriores días. Más, fíjese ahora tan tremendo y tan terrible. Nos encontramos con que hay personas que quieren ingresar a trabajar y ahora no pueden ingresar a trabajar si no presentan que ya fueron vacunados
contra el COVID. Fíjese, ¿eh? Entonces, si no presenta usted que ya ha sido vacunado, entonces no le van a permitir trabajar. Y así ya por ahí hay algunos run, ¿verdad? Donde si no presenta, así lo hacen en Europa ahora, si no presenta que ya fue vacunado, no puede entrar, ¿verdad?, a comprar sus víveres. No pueden ir al súper, no pueden entrar al centro comercial si no presenta su inyección. No estoy diciendo que lo hagan, esto es de cada quien. Simple y sencillamente que vea cómo están las cosas. Hoy por hoy, hermanos. Desde que tengamos cuidado con todas estas cosas. La acumulación de tesoros también no está eso. ¿Por qué? No está bien ni es correcto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, aquí dice, esas riquezas están podridas, ropas comidas por polilla. Y lo más tremendo, oro, plata, será enmudecidos y ese moho testificará contra ti. Porque acumulaste riquezas y no hiciste nada con esas riquezas. Tú dijeras, bueno, Dios me está bendiciendo y voy a dar, voy a proveer, voy a mantener, voy a suplir, ¿sí?, no solamente mis necesidades, sino también qué necesita la iglesia, qué necesitan los pastores, qué necesita para que esto continúe, esto siga, ¿verdad? Pero bueno, por tanto, hermanos, tengan paciencia, dice ahí en mismo Santiago. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. Tengan entre ustedes paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Escuchaba a un rabino ortodoxo, así, que decía, yo no escucho, yo no veo dónde dicen que vendrá por segunda vez. Pero aquí lo dice. Y si estamos hablando del libro de Santiago y dice que la venida del Señor se acerca, es porque ya vino, ya se fue, y ¿qué va a pasar? Va a regresar, y porque Él prometió que regresará por sí mismo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que mirar que en estos tiempos, estamos viviendo, si aquellos tiempos, ¿verdad?, de Balac y Balaam eran tiempos, ¿verdad?, determinados, días posteriores determinados. Sí, vemos como un Moisés mirando un pueblo contumaz y rebelde, había posteriores días de donde iba a venir la ira. Si vemos como los posteriores días de Daniel, ¿verdad?, se iban a levantar reinos prominentes, pero también iban a venir esas mezclas. Si estamos viendo cómo en los posteriores días, hermanos, ¿qué nos espera? ¿Verdad? Personas, ¿verdad?, ávaros, amadores de sí mismos, sí, contumaces, rebeldes, sí, soberbios. Dice aquí la palabra de Dios en Santiago 5, que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigas en condenación. Por eso dice, si alguno entre ustedes está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Alguno está enfermo, entonces llame, oren por él, ungiéndole, y ellos sanarán. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así es que, hermanos, en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y estos burladores son los que les mencionaba. Ay, tanto han dicho que va a venir, que se va a terminar el mundo, y nada ha pasado. Todas las cosas permanecen aquí como desde el principio de la creación. Pero estos, dice la palabra de Dios, dice Pedro, estos ignoran voluntariamente. Pero ahí mismo en 2 de Pedro dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es que, hermanos, el Señor no retarda su promesa.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Ya una vez más habla, todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, si gracias a Dios te sea un predicador, seguramente hablan de mí y dicen, este Roe, tantas veces nos ha dicho y nomás no ha llegado. Y este Roe decía, den gracias a Dios que no ha llegado lo que se les ha manifestado. Porque simple y sencillamente Dios está dando en su grande misericordia oportunidad para que te arrepientas. ¿Para qué? Para que endereces, para que corrijas. Si es necesario destruir, amados hermanos, destruyamos para volver a edificar. Si es necesario, lo torcido, volverlo a enderezar, podamos enderezarlo correctamente. Pero no nos quedemos así como que, pues como dice el dicho, árbol torcido jamás su rama endereza. No, ese es el dicho mundano, pero en Dios podemos ser corregidos. ¿Cierto? Entonces, esperemos apresurándonos para la venida del Señor. Segunda de Pedro 3:12. Esperando apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por eso, nosotros debemos estar esperando estas cosas. Procurémoslo con diligencia, ser hallados para Él sin mancha e irreprensibles y en santa paz. Ciertamente, en casi todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, por su propia perdición. Por eso, si hay cosas difíciles de entender, no nos compliquemos. Aquí dice, persiste, sé hallado sin mancha e irreprensible y en paz, porque dice la otra palabra, el otro versículo, siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está diciendo acaso, entiende todos los misterios, entiende todos los misterios que no han sido aún revelados para que puedas llegar a ese pleno conocimiento y seas salvo? Lo deja en resumidas cuentas. Sé hallado, sé hallada, sin mancha, irreprensible y en paz, para que, sabiendo de antemano, ¿verdad?, no seas arrastrado por el error de los inicuos y caigas de tu firmeza. Así es de que en esta hora, sabe tu hermano, sabe tu hermana, que en los tiempos antiguos hubo postreros días donde Dios se manifestó con firmeza y con fidelidad. Y aún en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, habla de cosas posteriores también para estos tiempos, donde ¿qué sucederá? Efectivamente, Dios también hará y cumplirá cabalmente y en su fidelidad todas y cada una de esas profecías. Por eso, yo le pido, amada iglesia, que permanezcamos, no flaqueemos, sino que simple y sencillamente nos mantengamos firmes en esta fe, en este camino donde Dios nos ha puesto. Amén. Tiempos difíciles, tiempos complicados, posteriores días, y en esos posteriores días está ¿qué? La venida de nuestro amado Jesús. Oremos. Bendito Dios, Rey del universo, te alabamos y te bendecimos. Padre eterno, cuánto nos da gusto y alegría poder, Padre eterno, compartir tu preciosa palabra. Ciertamente hay tantas cosas escondidas en tus tesoros, Señor, mas Padre eterno, en lo sublime de tu corazón, y Padre eterno, en lo sublime de tu amor para con nosotros, lo que tú anhelas es esto: no ser contumaces, no ser rebeldes,
no tenemos sin mancha, irreprensibles delante de tu gloriosa presencia. Yo pido por todos y cada uno de estos, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, para que, Padre eterno, no tengamos miedo, sino más bien creamos una conciencia de que verdaderamente el día del Señor está cercano, que la venida de nuestro amado Dios, de nuestro amado Jesús, de la manifestación del poder del Espíritu vendrá en todo. Y habrá turbulencia, y habrá guerras, y habrá señales, y habrá señales en el cielo, y habrá señales en la tierra. Pero todo esto, cuando nosotros permanecemos firmes, Padre eterno, venga lo que venga, aún seremos, Padre eterno, perseguidos, pero Señor, manteniéndonos nosotros firmes en ti, llegaremos, Padre eterno, al objetivo con que tú nos pensaste. En Cristo Jesús, mi Rey, mi Salvador. A ti honra, gloria, alabanza por siempre y siempre. Y que esta tu iglesia, remanente fiel, permanezca hasta el día en que nuestro amado Jesús venga en victoria. Firmes, Padre eterno, y sin retroceder.